El viento cálido de Polanco traía consigo el aroma de las jacarandas. Cuando Isabela Mendoza Vega escuchó aquella voz, estaba en la terraza de su penthouse, revisando contratos que definirían el destino de miles de empleos, cuando las palabras en español, con acento guatemalteco, subieron desde el jardín, 17 pisos más abajo. No fueron las palabras lo que le cortó la respiración, fue la melodía, la misma que su madre solía tararear para dormir 25 años atrás, antes de que el cáncer se llevara todos los secretos familiares. Duérmete, mi niña, que la luna te cuidará. Isabela dejó que los papeles se deslizaran de sus manos. El viento los esparció sobre el mármol frío, pero ella no se movió. Sus ojos buscaron el origen de aquella voz entre las copas de los árboles del bosque de Chapultepec. Allí, sentado en una banca junto al lago, un hombre joven sostenía a una niña pequeña en brazos, cantándole bajito mientras se mecía con un ritmo que ella conocía de memoria. La canción se detuvo abruptamente cuando la niña se quedó dormida. El hombre miró alrededor con la cautela de quien está acostumbrado a vivir en la sombra. Se levantó con lentitud y caminó hacia las calles menos transitadas. Isabela se inclinó sobre la baranda de la terraza, intentando ver mejor, pero él ya se había desvanecido entre los árboles. Esa noche, por primera vez en muchos años, Isabela no pudo dormir. Se quedó acostada en su cama king size, mirando al techo, mientras la melodía seguía resonando en su mente. Su madre, Carmen, había muerto cuando ella tenía apenas 12 años, llevándose consigo historias que Isabela nunca se atrevió a preguntar. Historias sobre la familia que dejaron atrás en Guatemala, sobre los motivos que los trajeron a México, sobre por qué Carmen siempre lloraba al cantar esa canción. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, disfruta esta historia. Isabela creció creyendo que era hija única de una familia mexicana tradicional. Su padre, Roberto Mendoza, había construido un imperio inmobiliario que hoy dominaba la Ciudad de México. Él casi nunca hablaba de Carmen. Isabela aprendió a no preguntar, pero ahora, a sus 37 años, manejando sola por las calles de Polanco en su Mercedes negra, sentía que algo se había despertado dentro de ella. Durante 3 días seguidos, Isabela volvió al mismo lugar en el bosque de Chapultepec. Se sentaba en una banca cercana, fingiendo leer reportes mientras observaba los alrededores. En el tercer día, él volvió a aparecer. Esta vez estaba solo, con una mochila desgastada y una botella de agua. Se sentó en la misma banca de antes y sacó una libreta pequeña del bolsillo. Isabela se acercó con cautela, el corazón latiendo con fuerza. Cuando estuvo a pocos metros, pudo ver que él escribía en un idioma que no reconoció, símbolos que parecían dibujos, pero organizados como si fueran palabras. Él levantó la vista y la vio observando. Por un momento se miraron en silencio. «Perdón», dijo Isabela, sintiéndose extrañamente vulnerable. «Escuché que estabas cantando hace unos días a una niña». El hombre cerró la libreta de inmediato y se puso claramente nervioso. Isabela notó que era más joven de lo que había imaginado, quizá poco más de 20 años, con ojos oscuros que cargaban una tristeza antigua. «No hablo mucho español», murmuró él, con ese mismo acento que había despertado sus recuerdos. «Está bien», respondió Isabela, sorprendida por su propia calma. «¿La canción era sobre la luna cuidando a una niña?» Sus ojos se agrandaron. Miró alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera escuchando. Luego asintió lentamente. «Mi hermana», dijo, señalando hacia donde había estado con la niña. «Ella no tiene papel». «Yo tampoco». Algo se movió dentro del pecho de Isabel. No era era reconocimiento, como si una puerta que llevaba años cerrada por fin se estuviera abriendo. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. Él dudó un largo momento, estudiando su rostro como si intentara descifrar sus intenciones. «Miguel», dijo al fin. «Miguel Ixchel». El apellido le sonó familiar, pero Isabela no supo de dónde. Miguel guardó la libreta en la mochila y dio un paso hacia atrás. «Me tengo que ir», murmuró. «Espera», dijo Isabela, extendiendo la mano. «Yo quisiera hablar contigo sobre la canción». Miguel se detuvo, pero no se giró. Isabela podía ver la tensión en sus hombros, el miedo que emanaba de cada fibra de su ser. «Mañana», dijo sin mirar, «aquí, a las 5 de la tarde», y se fue, dejando a Isabela sola con el eco de una melodía que había marcado su infancia y con una creciente sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Isabela llegó a la oficina a la mañana siguiente con una inquietud que no sabía nombrar. Sus pasos resonaban por los pasillos de mármol de Mendoza Vega Desarrollo, pero su mente seguía en el bosque de Chapultepec, en aquella banca donde Miguel escribía símbolos que parecían guardar secretos ancestrales. Se sentó en su silla de cuero italiano y encendió la computadora. Pero en lugar de abrir los reportes financieros, escribió
Miguel Ixchel en Google. Los resultados le cortaron el aliento. Ixchel era una diosa maya de la luna, la fertilidad y la medicina, la misma luna de la canción que su madre solía cantar. Isabela cerró los ojos e intentó recordar más detalles sobre Carmen, pero los recuerdos eran fragmentos, como pedazos de un espejo roto que solo reflejaban destellos de verdad. A las 5 de la tarde, Isabela ya estaba en la banca del parque, 15 minutos antes de lo acordado. Había cambiado su traje Armani por unos jeans y una blusa sencilla, tratando de parecer menos intimidante. Cuando Miguel apareció, notó que traía la misma mochila, pero esta vez también sostenía un sobre amarillento. «¿Viniste?», dijo él, genuinamente sorprendido. «Prometí que vendría», respondió Isabela. «Miguel, necesito preguntarte algo. Ixchel es un nombre maya, ¿verdad?». Los ojos de Miguel se abrieron con asombro. Se sentó con calma en la banca, colocando el sobre entre ellos como un puente invisible. «Mi abuela me dio ese nombre», dijo, con una voz cargada de tristeza antigua. «Decía que nací bajo la luna llena y que Ixchel me cuidaría en el camino». «¿Qué camino?». Miguel miró el sobre, luego a Isabel. Había algo en sus ojos que ella reconocía, el mismo dolor que veía en el espejo cada vez que pensaba en su madre. «El camino para encontrar a mi familia», murmuró. «Mi abuela murió antes de contarme todo. Solo me dejó esto», y empujó el sobre hacia Isabel. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una fotografía deslavada de dos mujeres jóvenes abrazadas, sonriendo a la cámara. Una de ellas tenía los mismos ojos oscuros que Miguel. La otra, Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. La otra mujer en la foto era idéntica a su madre. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, la voz apenas saliéndole en un susurro. «Era de mi abuela», respondió Miguel, observando con atención la reacción de Isabel. Ella siempre decía que tenía una hermana que se fue a México, pero nunca supo qué pasó con ella. Solo guardó esta foto y una carta». «¿Una carta?». Miguel sacó de su mochila un papel doblado, amarillento por el tiempo. La caligrafía era delicada, femenina, escrita en español con algunas palabras en un idioma que Isabela no reconocía. «No puedo leer todo», admitió Miguel. «Está en quiché, el idioma de mi abuelo, pero algunas partes en español hablaban de una hermana llamada Carmen que se había casado con un hombre rico en México». Isabela sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «Carmen, su madre se llamaba Carmen». «Miguel», dijo ella, la voz temblando, «creo que tu abuela era hermana de mi mamá». El silencio que siguió se llenó solo con el sonido distante del tráfico y el canto de los pájaros entre los árboles. Miguel miró a Isabel como si estuviera viendo un fantasma. «Eso quiere decir que somos», comenzó a decir. «Primos», completó Isabela. «Somos primo». Miguel se levantó bruscamente, caminando unos pasos lejos de la banca. Isabela podía ver la tensión en sus hombros, el conflicto interno que lo atravesaba. «No puede ser», murmuró. «Tú eres rica, poderosa. Yo no soy nadie, ni papeles tengo». Isabela se acercó con cuidado, como si estuviera frente a un animal herido. «Miguel, mírame», dijo con suavidad. «Tú no eres nadie, tú eres familia». Él se dio la vuelta. Isabela vio lágrimas corriendo por su rostro. «No lo entiende», dijo él. «Vine a México buscando trabajo, buscando una vida mejor para mi hermana, pero también vine buscando a esa familia perdida. Y ahora descubro que estuvo aquí todo el tiempo, viviendo en un mundo al que yo nunca podré pertenecer». Isabela sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Toda su vida se había sentido sola, huérfana de madre y distante de su padre. Y ahora descubría que tenía familia, una familia que vivía en la sombra, con miedo, sin documentos, sin derecho. «Miguel, cuéntame de tu hermana», dijo ella, volviendo a sentarse en la banca. Él dudó, pero luego se unió a ella. «Esperanza tiene 5 años», dijo, con la voz más suave al hablar de la niña. «Nuestros padres murieron en un derrumbe cuando ella tenía 2 años. Yo tenía 17. Desde entonces la he cuidado solo. Y vinieron a México hace 3 años. La situación en Guatemala estaba muy dura, sin trabajo, sin comida, sin futuro. Pensé que aquí sería distinto». Isabela observaba el perfil de Miguel mientras hablaba. Había una fuerza silenciosa en una determinación que ella reconocía, la misma determinación que veía en el espejo cada vez que enfrentaba los retos del mundo empresarial. «¿Dónde viven?», preguntó. Miguel bajó la mirada. «En un cuartito en Nesa. Lo comparto con otras 3 familias. Esperanza duerme conmigo en la misma cama. Trabajo en construcción cuando hay oportunidad, pero sin papeles. Es difícil, siempre con miedo de migración». Isabela sintió cómo una rabia le crecía por dentro, no contra Miguel, sino contra el sistema, contra las circunstancias, contra la injusticia de todo aquello. «Miguel, quiero ayudar», dijo. Él negó con fuerza. «No quiero tu last». «No es last», insistió Isabel. «Es familia. Es lo que mi mamá habría hecho». Miguel la miró por un largo momento, como intentando descifrar sus intenciones. «¿Por qué me crees?», preguntó. «Podría estar mintiendo. Esa foto podría ser de cualquiera». Isabela volvió a tomar la fotografía, observando los rostros de las 2 mujeres. Había algo en sus ojos, en la forma en que se abrazaba, que hablaba de un amor profundo, de una conexión que iba más allá de las palabras. «Porque cuando cantaste esa canción,
dijo ella. Sentí a mi mamá conmigo por primera vez en 25 años. Y porque ella dudó un segundo y luego continuó. Porque tengo la misma foto en casa. Miguel la miró, incrédulo. ¿Cómo que la misma? Mi mamá guardaba una igual en el cajón de su cómodo. La encontré después de que murió, pero nunca supe quién era la otra mujer. Mi papá dijo que eran solo amigas de Guatemala. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Isabela miró a Miguel y vio en él no solo a un primo perdido, sino un puente hacia una parte de su historia que había quedado enterrada con su madre. Miguel, dijo, quiero conocer a De Esperanza y quiero que los dos vengan a cenar conmigo mañana por la noche. Él negó con la cabeza. No puedo, es muy arriesgado. Si alguien nos ve, nadie los va a ver, dijo Isabela con firmeza. Yo pasaré por usted y Miguel, vamos a descubrir juntos qué más dice esa carta. Vamos a conocer toda la verdad sobre nuestras madres. Miguel miró el sobre en sus manos, luego a Isabel. Por primera vez desde que se conocieron, ella vio un destello de esperanza en sus ojos. Está bien, dijo él, en voz baja, pero si esto te trae problemas, los únicos problemas que me preocupa, interrumpió Isabel, son los que impiden que una familia esté unida. A la mañana siguiente, Isabela despertó antes de que sonara la alarma. Había pasado la noche entera pensando en la conversación con Miguel, en la foto que lo cambió todo, en la posibilidad de tener una familia que nunca supo que existía. Se levantó de la cama y caminó hasta la vieja cómoda de caoba que había pertenecido a su madre. Con manos temblorosas, abrió el cajón inferior y hurgó entre pañuelos perfumados y joyas olvidadas hasta encontrar lo que buscaba. Allí estaba, la misma fotografía que Miguel le había mostrado en el parque. Dos mujeres jóvenes, abrazadas, sonriendo con una alegría que parecía capaz de iluminar el mundo entero. Isabela sostuvo las dos fotos una al lado de la otra, comparando cada detalle. No había duda, eran idénticas. Su madre había guardado ese secreto toda la vida y ahora Isabela entendía por qué Carmen siempre lloraba al cantar esa canción de cuna. A las 7 de la mañana, Isabela llamó a su asistente y canceló todas las reuniones del día. Por primera vez en años, los negocios no eran prioridad. Se vistió con ropa sencilla, jeans, tenis y una blusa de algodón. Salió de casa con una misión: encontrar a alguien que pudiera traducir la carta que Miguel le había mostrado. Manejó hasta el centro histórico de la Ciudad de México, donde sabía que encontraría a la comunidad guatemalteca. Estacionó cerca del mercado de San Juan y empezó a caminar por las calles, observando a la gente, escuchando los acentos, buscando a alguien que pudiera ayudar. Fue en una pequeña fonda que servía comida típica de Guatemala donde encontró a Doña Rosa, una señora de unos 60 años con ojos bondadosos y manos curtidas por el trabajo. Señora, se acercó Isabela con timidez. Disculpe, ¿usted podría ayudarme con una traducción? Doña Rosa la miró con curiosidad, claramente sorprendida por la petición. Isabela sacó de su bolso una copia de la carta que había fotografiado con su celular la noche anterior. Es quiché, dijo Doña Rosa tras examinar el papel. Es mi lengua materna. ¿Dónde consiguió eso? Isabela dudó y luego decidió decir la verdad. Un muchacho llamado Miguel me la mostró. Dijo que era de su abuela y yo creo que ella era hermana de mi mamá. Los ojos de Doña Rosa se suavizaron. Le hizo señas para que se sentara en una de las mesas pequeñas de la fonda y pidió 2 cafés. Te la voy a leer, dijo mientras se ajustaba los lentes. Pero antes, dime por qué esto es importante. Isabela le contó toda la historia, sobre la canción de cuna, sobre el encuentro en el parque, sobre la fotografía idéntica. Doña Rosa escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si algo en la historia le resultara familiar. Mi querida hermana Carmen, comenzó a traducir Doña Rosa, te escribo esta carta con el corazón roto, sabiendo que tal vez nunca volvamos a vernos. Te fuiste a México en busca de una vida mejor, y lo entiendo, pero quiero que sepas que nunca te olvidé y que siempre canté a mis hijos la misma canción que mamá nos cantaba a nosotros. Isabela sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Doña Rosa continuó: si algo me llegara a pasar, te pido que cuides a mis nietos como si fueran tus propios hijos. Miguel es fuerte como el viento de las montañas, pero sigue siendo un niño, y si algún día él va a buscarte, recíbelo como me recibirías a mí. La sangre que corre por nuestras venas es la misma que corrió por la de nuestros ancestros, y ninguna frontera puede separar lo que los dioses unieron. La voz de Doña Rosa tembló al leer las últimas líneas. Guardo tu fotografía junto a mi corazón, y cada noche miro la luna, e imagino que tú estás haciendo lo mismo. Que Ixchel te proteja a ti y a tu hija, mi querida Carmen, tu hermana que nunca te olvidó. Esperanza Ixchel. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el ruido distante de la calle. Isabela lloraba abiertamente ahora, comprendiendo al fin la magnitud de lo que había descubierto. Miguel no era solo su primo, era el nieto de la hermana que su madre había dejado atrás en Guatemala, la hermana que había amado y perdido para siempre. Esperanza, murmuró Isabel, la hermana de él.
Se llama Esperanza, como su tía abuela. Doña Rosa asintió, con los ojos también húmedos. Es común en nuestra cultura poner a los niños el nombre de sus antepasados, explicó. Es una manera de mantener viva la memoria de la familia. Isabela pagó los cafés y agradeció a Doña Rosa con un abrazo apretado. Salió de la fonda con el corazón desbordado de emociones encontradas, alegría por haber encontrado familia, tristeza por el dolor que Miguel y Esperanza habían vivido y una creciente determinación de cambiar su situación. Pasó el resto de la mañana comprando regalos para Esperanza, ropa, juguetes, libros infantiles en español. No sabía exactamente qué le gustaría a una niña de 5 años, pero quería que supiera que ahora tenía una familia que se preocupaba por ella. Por la tarde, Isabela volvió al bosque de Chapultepec, más temprano de lo acordado. Se sentó en la misma banca donde había hablado con Miguel el día anterior y esperó. A las 5 en punto, él apareció. Esta vez acompañado de una niña pequeña, con enormes ojos oscuros y el cabello recogido en 2 trenzas. Esperanza, dijo Miguel con dulzura. Ella es Isabel, ella es familia. La niña se escondió detrás de las piernas de Miguel, observando a Isabela con curiosidad y timidez. Isabela se agachó para estar a su altura y le sonrió. Hola. Esperanza, dijo suavemente, te traje unas cositas. Sacó de su bolso un osito de peluche y se lo ofreció a la niña. Esperanza miró a Miguel, que asintió con una sonrisa. Con cuidado, se acercó y tomó el juguete, abrazándolo contra el pecho. Gracias, murmuró, apenas audible. El corazón de Isabela se derritió. Había algo en la fragilidad de esa niña que despertaba en ella un instinto protector que no sabía que tenía. Miguel, dijo mientras se ponía de pie. Traduje la carta. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Cómo? Isabela le contó sobre su visita al mercado, sobre Doña Rosa y sobre cada palabra que la abuela de Miguel le había escrito a su madre. Cuando terminó, Miguel lloraba en silencio. Entonces es verdad, murmuró. Somos realmente familia. Más que eso, dijo Isabela tomando su mano. Tu abuela le pidió a mi madre que los cuidara y aunque mi mamá ya no esté aquí, yo voy a cumplir con esa promesa. Miguel negó con la cabeza. Isabela, no lo entiende. Somos ilegales. Si alguien se entera de que nos estás ayudando, entonces tendremos que ser cuidadosos, interrumpió Isabela. Miguel, ustedes son la única familia que me queda. No los voy a abandonar. Esperanza se había acercado otra vez y ahora jugaba con el osito a los pies de Isabel. De pronto, empezó a tararear en voz baja la misma melodía que Isabela había escuchado días antes en el parque. Duérmete, mi niña, que la luna te cuidará. Isabela se arrodilló de nuevo y unió su voz a la de la niña. Miguel las miraba con una expresión de asombro, como si presenciara un milagro. ¿Cómo sabes esa canción?, preguntó Esperanza, dejando de cantar. Mi mamá me la enseñó, respondió Isabela. La misma mamá que era hermana de tu bisabuela. La niña procesó la información con la seriedad que solo los niños saben tener. ¿Entonces tú eres mi prima?, preguntó. Sí, pequeña, soy tu prima. Esperanza sonrió por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa que iluminó todo su rostro. ¿Te puedo decir, prima Isabela? Claro que sí, respondió Isabela, sintiendo una oleada de amor puro llenar su pecho. Cuando el sol comenzó a ponerse, Isabela se levantó y miró a Miguel. La invitación a cenar sigue en pie, dijo, pero ahora no es solo una invitación, es un reencuentro familiar. Miguel dudó por un momento. Luego asintió. Está bien, pero si esto causa problema. Los únicos problemas que me preocupan, repitió Isabela las palabras del día anterior, son los que impiden que una familia esté junta. Mientras caminaban hacia el coche de Isabela, Esperanza le tomó la mano con una confianza que sorprendió a todos. Era como si, de alguna manera, la niña supiera que al fin había encontrado el hogar que había estado buscando toda su vida. El departamento de Isabela en Polanco jamás había recibido visitas como Miguel y Esperanza. Cuando los tres entraron al vestíbulo de mármol, la niña apretó con más fuerza la mano de Isabel, con los ojos muy abiertos al ver la lámpara de cristal que colgaba del techo alto. Miguel caminaba unos pasos detrás, claramente incómodo, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones gastados. Es muy grande, murmuró Esperanza, su voz resonando en el amplio espacio. Es demasiado grande para una sola persona, admitió Isabel, arrodillándose para estar a la altura de la niña. Por eso me hace tan feliz tenerlos aquí. Preparó una cena sencilla, tacos de pollo, arroz mexicano y frijoles refritos, platillos que sabía que les serían familiar. Mientras cocinaba, observaba a Miguel recorrer discretamente la sala, deteniéndose frente a las fotos enmarcadas que decoraban los stands. Había muchas fotos de Isabela con su padre en eventos sociales, algunas de viajes internacionales, pero ninguna que mostrara verdadera intimidad familiar. ¿No tienes fotos con tu mamá?, preguntó Miguel, acercándose a la cocina. Isabela dejó de mover el arroz, con un nudo en el pecho por la pregunta. Mi papá las guardó todas después de que ella murió, respondió. Decía que le dolía demasiado verla, pero tú eras una niña, necesitabas esos recuerdos. La observación de Miguel la golpeó como un puñetazo. Tenía razón, había crecido sin poder ver el rostro de su madre, sin poder revivir los momentos felices que compartieron. Su padre, Robert, había borrado a Carmen de la casa como si nunca hubiera existido. Durante la cena,
Esperanza habló sobre su vida en Ness con la espontaneidad típica de los niños. Contó sobre los vecinos con quienes compartían el baño, sobre cómo Miguel le enseñaba a leer usando periódicos viejos, sobre sus sueños de ir a la escuela como los demás niños. Miguel me dice que cuando sea grande voy a poder estudiar medicina, dijo con los ojos brillantes. Voy a curar a las personas como lo hacía la bisabuela Esperanza en Guatemala. Isabela miró a Miguel, que bajó los ojos hacia su plato. ¿Tu bisabuela era curandera?, preguntó ella. Era partera, explicó Miguel. Ayudaba a las mujeres a dar a luz. Conocía plantas medicinales. La respetaban mucho en la comunidad. ¿Y tú? ¿Te interesa la medicina también? Miguel dudó, como si la pregunta lo tomara por sorpresa. Estudiaba ingeniería en Guatemala, dijo al fin. Estaba en tercer año cuando nuestros padres murieron. Tuve que dejar todo para cuidar a Esperanza. Isabela sintió una punzada de tristeza. Miguel había sacrificado sus sueños para proteger a su hermano y ahora vivía en la sombra, trabajando en la construcción, sin poder ejercer lo que había aprendido. Después de cenar, mientras Esperanza jugaba con los juguetes que Isabela le había regalado, Miguel se acercó a la ventana que daba a la ciudad iluminada. Isabela, dijo en voz baja, tengo que contarte algo. Ella se le unió junto a la ventana, notando la tensión en sus hombros. ¿Qué pasa? Esta mañana, antes de venir a ver, migración pasó por nuestro bar. Se llevaron a 3 familias. Una de ellas tenía una niña de la edad de Esperanza. Isabela sintió que la sangre se le helaba. Miguel, sé que quieres ayudar, continuó, pero tal vez sería mejor que mantuviéramos distancia. Si alguien descubre que nos estás ayudando, podría traerte problemas a ti también. No me importan los problemas, dijo Isabela con firmeza. Pero a mí sí, replicó Miguel, volteando a mirar. Tienes una vida, una empresa, responsabilidades. Nosotros solo somos... Ustedes son familia, lo interrumpió Isabel. Y la familia no abandona a la familia. En ese momento, el teléfono de Isabela sonó. Era su padre, Robert. Ella dudó antes de contestar, pero sabía que él sospecharía si no respondía. Papá, dijo, tratando de sonar natural. Isabela, ¿dónde está? Llamé a la oficina y me dijeron que cancelaste todas las reuniones. Estoy en casa. No me sentía bien. Necesito hablar contigo. Ya voy subiendo. Isabela sintió el pánico invadirla. Su padre tenía llaves del departamento y solía aparecer sin avisar. No, papá, yo... Pero él ya había colgado. Isabela miró a Miguel y a Esperanza, el corazón acelerado. Mi papá viene para acá, dijo con rapidez. Tienen que ir. Miguel se levantó de inmediato cargando a Esperanza en brazos. Vamos, pequeña, le dijo. Pero yo quería quedarme más, protestó ella, abrazando a los hijos. Isabela se arrodilló frente a la niña, tratando de esconder el desespero en su voz. Puedes llevarte el osito, ¿sí? Y mañana nos volvemos a ver. ¿Lo prometes? Lo prometo. Miguel y Esperanza salieron por la escalera de servicio e Isabela corrió a recoger la mesa, a esconder los platos extra, a eliminar cualquier rastro de que había tenido visita. 5 minutos después, Roberto Mendoza entró al departamento con su acostumbrada presencia imponente. Isabela, dijo, mirándola con esos ojos penetrantes, pareces nerviosa. Solo estoy cansada, papá. Roberto caminó por la sala, como inspeccionando el territorio. Se detuvo frente al comedor, donde Isabela había olvidado guardar una de las sillas que había sacado para sus invitados. ¿Recibiste a alguien?, preguntó. No, mintió Isabela, intentando mantener la voz firme. Roberto la observó por un largo momento, luego se dirigió a la cocina. Isabela lo siguió, el corazón en la garganta cuando él abrió el refrigerador y vio las sobras de la comida. Cocinaste mucho para una sola persona, comentó. Me gusta tener sobra. Roberto cerró el refrigerador y se volteó hacia ella, cruzando los brazos. Isabela, hace 25 años construí este imperio para... Todo lo que hice fue para asegurar que tuvieras una vida segura, próspera. No voy a permitir que pongas eso en riesgo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de personas que pueden aprovecharse de ti, gente que ve tu bondad como debilidad. Isabela sintió cómo la rabia comenzaba a crecer dentro de ella. Era como si su padre supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Papá, soy adulto, puedo decidir con quién me relaciono. Claro que sí, admitió Robert, siempre y cuando tus decisiones no afecten los negocios de la familia. Se acercó a ella, colocando las manos sobre sus hombros. Isabela, tú eres lo único que me queda de tu madre. No puedo perderte también. La mención de su madre hizo que Isabela se pusiera rígida. Nunca hablas de ella, porque duele. ¿Duele para ti o para mí? Roberto suspiró, soltando sus hombros. Para los dos. Tu madre tenía un corazón muy grande. A veces... demasiado grande. Eso casi destruyó a nuestra familia. ¿Qué quieres decir con eso? Roberto dudó, como si estuviera debatiéndose internamente sobre cuánto revelar. Tu madre siempre quiso ayudar a los necesitados, especialmente a inmigrantes. Donaba dinero, ofrecía trabajo, a veces incluso daba alojamiento en nuestra casa. Intenté explicarle que no todos son dignos de confianza, pero ella no me escuchaba. Isabela sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Su madre había ayudado a inmigrantes. Tal vez incluso había intentado ayudar a la familia que dejó en Guatemala. ¿Y qué pasó? La engañaron varias veces, personas que se aprovecharon de su generosidad, que nos robaron dinero, que mintieron sobre sus historias. Al final, eso fue lo que la enfermó. La decepción,
La traición, eso fue lo que la mató, no el cáncer. Isabela negó con la cabeza con fuerza. Eso no es verdad. Claro que lo es, Isabela, y no voy a permitir que te pase lo mismo. Roberto le dio un beso en la frente y se dirigió a la puerta. Descansa, mañana tenemos una reunión importante con los inversionistas japoneses. Cuando salió, Isabela se dejó caer en el sofá, con las palabras de su padre retumbando en su mente. ¿Y si Miguel estaba mintiendo? ¿Y si toda la historia de la carta, de la foto, no era más que una elaborada manera de aprovecharse de ella? Pero entonces recordó los ojos de Miguel cuando hablaba de esperanza, la forma en que la niña cantó la canción de cuna, la traducción de Doña Rosa. Había algo auténtico ahí, algo que no se podía fingir. Isabela tomó su celular y escribió un mensaje para Miguel. ¿Están bien? Perdón por el susto. La respuesta llegó unos minutos después. Estamos bien. Gracias por la cena. Ha sido la mejor que hemos tenido en mucho tiempo. Y luego, otro mensaje. Isabela, si tú decides parar aquí, lo entiendo. No queremos traerte problema. Isabela miró la pantalla con las palabras de su padre aún resonando en sus oídos. Tenía que tomar una decisión. Seguir el camino seguro que su padre había planeado para ella o arriesgarlo todo por una familia que apenas conocía, pero que sentía en el corazón como verdadera. Si tú también crees que el amor transforma, que la familia va más allá de la sangre, deja tu like en este video. Tu energía positiva hace toda la diferencia. Isabela escribió de vuelta. No voy a parar. Somos familia y la familia no se abandona. Pero incluso mientras enviaba el mensaje, no podía ignorar la sensación de que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Pasó la noche en vela, con las palabras de su padre repitiéndose en su mente como un mantra inquietante. Sentada en el balcón de su departamento, observaba las luces de la ciudad mientras intentaba procesar todo lo que había descubierto. A las 6 de la mañana, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Investigaría por su cuenta la historia de su madre. Manejando hacia la oficina más temprano que de costumbre, se encerró en su despacho privado, encendió la computadora y comenzó a buscar registros antiguos, actas de nacimiento, documentos de inmigración. Después de 3 horas de búsqueda, encontró algo que le cortó la respiración: una acta de nacimiento de Carmen Ixchel, nacida en Guatemala en 1965. El apellido lo confirmaba todo. Su madre realmente era hermana de la abuela de Miguel, pero había más. En los registros migratorios, descubrió que Carmen había llegado a México en 1985, con 20 años, con una visa de turista que nunca renovó. Técnicamente, había sido inmigrante indocumentada hasta casarse con Roberto Mendoza en 1980. La ironía era cruel. Su madre había vivido exactamente la misma situación que ahora vivían Miguel y Esperanza. El teléfono sonó, interrumpiendo su investigación. Era Roberto. Isabela, necesito que vengas a mi oficina ahora. Su voz tenía ese tono de autoridad que no admitía objeción. Isabela guardó los documentos y salió, con el corazón apretado por la certeza de que algo andaba muy mal. La oficina de Roberto estaba en el último piso del edificio corporativo, con vista panorámica de toda la Ciudad de México. Cuando Isabela entró, encontró a su padre sentado detrás de su escritorio de caoba, pero no estaba solo. 2 hombres de traje oscuro estaban de pie junto a la ventana, y ella los reconoció de inmediato: agentes de inmigración. «Siéntate, Isabela», dijo Roberto sin levantar la vista de los papeles frente a él. «Papá, ¿qué está pasando?» «Estoy protegiendo a nuestra familia», respondió él, finalmente mirando. «Anoche, después de salir de tu departamento, contraté a una empresa de seguridad para investigar tus actividades recientes». Isabela sintió que se le helaba la sangre. «¿Me estuviste espiando?» «Te protegí», corrigió Robert, «y descubrí que estás involucrada con inmigrantes ilegales, un hombre llamado Miguel Ixchel y una menor». Uno de los agentes se acercó y colocó fotografías sobre el escritorio. Eran imágenes de Isabela con Miguel y Esperanza en el parque, entrando a su edificio, saliendo de la fonda donde había conocido a Doña Rosa. «Señorita Mendoza», dijo el agente, «estos individuos están siendo buscados por el Departamento de Inmigración. Llevan 3 años en el país de forma ilegal». Isabela se levantó bruscamente, la silla rechinando contra el piso de mármol. «No pueden hacer esto». «Podemos y lo haremos», respondió Roberto con frialdad. «Isabela, eres una empresaria respetada en este país. No puedes darte el lujo de que te vean ayudando a criminales. Ellos no son criminales, son mi familia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto la miró fijamente, como si la viera por primera vez. «¿Familia?», repitió lentamente. «Isabela, esas personas se están aprovechando de ti. Inventaron una historia de parentesco para sacarte dinero». Isabela sacó de su bolso las fotos que había encontrado, la de Miguel y la que había guardado de su madre. Las colocó una al lado de la otra sobre la mesa. «Mira esto y dime que es mentira», dijo ella, la voz temblando de rabia. Roberto tomó las fotos y las examinó por un largo momento. Isabela vio algo moverse en sus ojos. Reconocimiento, tal vez hasta culpa. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó él,
con voz más baja. La primera es de Miguel. La segunda la encontré entre las cosas de mamá, después de que ella murió. Papá, Miguel es nieto de la hermana de mamá. Son realmente familia. Roberto dejó las fotos sobre el escritorio y se levantó, caminando hacia la ventana. Los agentes observaban la escena en silencio, claramente incómodos ante la tensión familiar. Isabela, dijo Roberto sin darse la vuelta, tu madre nunca me habló de una hermana en Guatemala, porque tú nunca preguntaste. Estalló Isabela. La borraste de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Guardaste todas sus fotos. Nunca hablabas de ella. Me prohibiste hacer preguntas. Roberto se giró lentamente y por primera vez en 25 años, Isabela vio lágrimas en sus ojos. Hice eso para protegerte, dijo él con voz rota. Tu madre sufrió mucho por la familia que dejó atrás. Lloraba todas las noches, mandaba dinero que no teníamos, se culpaba por haber conseguido una vida mejor mientras ellos seguían en la pobreza. ¿Y tú le impediste ayudarlos? Intenté que entendiera que no podíamos salvar a todo el mundo, pero ella no escuchaba. Siguió enviando dinero, buscando contacto, tratando de traer gente para acá. Y cuando se enteró de que su hermana había muerto sin que pudiera despedirse de ella, Roberto se detuvo, la voz quebrando. ¿Qué pasó? Cayó en una depresión profunda. Dejó de comer, de dormir, de vivir. El cáncer fue solo el golpe final en un cuerpo que ya se había rendido. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Se volvió a sentar, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Papá, ¿me estás diciendo que mamá murió de tristeza? Te estoy diciendo que murió porque se culpaba por haber dejado a su familia. Y no voy a permitir que lo mismo te pase a ti. Uno de los agentes carraspeó, recordándoles que seguían ahí. Señor Mendoza, necesitamos localizar a los individuos. Tenemos información de que viven en Nesa, pero la dirección exacta no los voy a entregar, dijo Isabela, poniéndose de pie. Isabela, Roberto se acercó. No entiende. Si no cooperamos, van a investigarte a ti también. Pueden descubrir que les diste dinero, que los hospedaste en tu casa. Eso puede destruir tu reputación, la empresa, todo por lo que hemos trabajado. Isabela miró a su padre, luego a los agentes y por último a las fotos sobre el escritorio. Dos mujeres jóvenes, abrazadas, sonriendo con una alegría que parecía capaz de iluminar el mundo entero. Una de ellas había muerto de tristeza por no poder ayudar a su familia. La otra había construido un imperio, pero vivía sola en un apartamento vacío. Papá, dijo Isabel, con voz firme a pesar de las lágrimas. Mamá no murió por ayudar a la... Murió porque tú le impediste ser quien realmente es. Roberto dio un paso atrás, como si acabara de recibir una bofetada. Isabela, Miguel y Esperanza son la única familia que me queda. Son el lazo que me une a mamá, a la mujer que realmente era, antes de que tú intentaras convertirla en otra cosa. Isabela tomó las fotos y las guardó en su bolso. Y no voy a cometer el mismo error que tú cometiste. Se dirigió a la puerta, pero Roberto la detuvo tomándola del brazo. Si sales por esa puerta para protegerlo, estarás eligiendo entre tu familia y unos desconocidos. Isabela se giró para enfrentar y Roberto vio en su hija la misma determinación que había visto en los ojos de Carmen tantos años atrás. No, estoy eligiendo entre el miedo y el amor, entre repetir tus errores o honrar la memoria de mamá. Se soltó de su brazo y salió de la oficina, dejando a Roberto solo con los agentes y el peso de sus propias decisiones. En el elevador, Isabela sacó el celular y escribió un mensaje urgente a Miguel. Están en peligro. Migración los está buscando. Tenemos que vernos ya. La respuesta llegó de inmediato. Isabel, ya no te involucres más. Ya hemos causado suficientes problemas. Ella respondió, somos familia y la familia no se abandona, sin importar el precio. Cuando las puertas del elevador se abrieron en la planta baja, Isabela sabía que había cruzado una línea sin retorno. Había elegido el amor sobre la seguridad, la verdad sobre la comodidad, la familia sobre el imperio. Ahora necesitaba encontrar a Miguel y a Esperanza antes de que fuera demasiado tarde. Manejaba por las calles de la Ciudad de México, con el corazón en la garganta, sabiendo que cada minuto podía ser decisivo. En el asiento del copiloto, las fotografías de su madre y de la tía que nunca conoció parecían mirar, como si susurraran que hay decisiones que no solo definen nuestro destino, sino también nuestra alma. Isabela ya había hecho su elección. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Condujo por las calles de Nesa, con el corazón acelerado, buscando a Miguel y Esperanza antes de que los agentes los encontraran. El barrio era un laberinto de casitas, calles angostas y comercios improvisados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estacionó el Mercedes en una avenida principal y siguió a pie, sabiendo que el auto llamaría demasiado la atención. Siguió las coordenadas que Miguel le había mandado por mensaje, caminando por callejones donde niños jugaban descalzos y mujeres colgaban ropa en tendederos hechos con cuerdas entre las casas. El contraste con su vida en Polanco era brutal, pero Isabela se sentía extrañamente en casa, como si por fin estuviera conociendo el mundo del que su madre había venido. Encontró la casa, un pequeño cuarto de ladrillos expuestos con una puerta de madera desgastada. Tocó 3 veces, como habían acordado. Miguel abrió de inmediato, jalándola hacia adentro. Isabela
Isabela, no debiste venir, dijo, visiblemente alterado. Es muy peligroso. El cuarto era aún más pequeño de lo que había imaginado. Una cama individual pegada a la pared, una estufa de 2 quemadores, una mesa chica y 2 sillas de plástico. Esperanza estaba sentada en el suelo, jugando con muñecas de trap, pero se levantó corriendo al ver. ¡Prima Isabela!, gritó la niña, abrazándola por las piernas. Isabela se arrodilló y la abrazó, sintiendo un nudo en la garganta, ver en qué condiciones vivía. Miguel, tenemos que irnos ya, dijo, poniéndose de pie. Mi papá contrató a migración. Tienen fotos nuestras. Saben dónde vive. El rostro de Miguel se puso pálido. ¿Cómo consiguieron fotos? Mi papá me mandó seguir. Miguel, lo siento. Es culpa mía. Miguel se dejó caer sobre la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Sabía que esto iba a pasar, murmuró. Sabía que era demasiado arriesgado. No, dijo Isabela con firmeza, sentándose a su lado. No se trata de riesgo, se trata de familia, y la familia no se rinde. Esperanza se acercó, sintiendo la tensión. Miguel, ¿por qué estás triste?, preguntó, subiéndose a su regazo. Él la abrazó fuerte, tratando de contener las lágrimas. No estoy triste, pequeña, solo estoy pensando. Isabela miró alrededor del cuarto y vio una mochila lista junto a la puerta. ¿Se estaban preparando para huir? Miguel asintió. Siempre tenemos una mochila lista. Nunca sabemos cuándo vamos a tener que salir corriendo. La realidad la golpeó con fuerza. Miguel y Esperanza vivían en estado de alerta constante, siempre listos para abandonar todo y volver a empezar. Era una vida que Isabela nunca había imaginado. Miguel, tengo una propuesta, dijo, tomando sus manos. Vengan a vivir conmigo. Él negó de inmediato. Isabela, eso sería todavía más peligroso para ti. Si descubren que nos estás escondiendo, entonces vamos a hacerlo bien, lo interrumpió Isabel. Voy a contratar a un abogado de migración. Vamos a regularizar su situación. Tú no entiendes, respondió Miguel, con la voz cargada de frustración. No es solo cuestión de papel. Somos guatemaltecos pobres, sin estudios reconocidos aquí, sin dinero para abogados caros. El sistema no está hecho para gente como nosotros. Isabela se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba al patio interior. Podía ver a otras familias viviendo en condiciones similares. Niños jugando entre la ropa colgada, adultos conversando en grupos pequeños. Era una comunidad entera viviendo en la sombra. Miguel, dijo al darse la vuelta para mirar, mi mamá vivió lo mismo que usted. Ella llegó a México sin papel, con miedo, sola. La única diferencia es que tuvo la suerte de conocer a mi papá. Y mira cómo terminó, replicó Miguel con amargura. Tu papá dijo que murió de tristeza por la familia que dejó atrás. Isabela sintió un nudo en el pecho, pero también una claridad súbita. Mi mamá no murió de tristeza. Murió porque no pudo ser quien realmente era, porque mi padre no le permitió ayudar a las personas que amaba. Esperanza había dejado de jugar y los observaba con ojos muy abiertos. Prima Isabel, dijo con la seriedad que solo tienen los niños. ¿Nos vas a echar? Isabela se arrodilló de nuevo frente a la niña, tomando sus manitas. Nunca, pequeña, nunca los voy a echar. Aunque sea peligroso. Isabela miró a Miguel y luego volvió a mirar a Esperanza. A veces, pequeña, las cosas más importantes de la vida también son las más peligrosas, pero eso no significa que debamos rendirnos. En ese momento, escucharon el sonido de coches frenando en la calle. Miguel se levantó rápidamente y miró por la ventana. Son ellos, dijo con tensión en la voz. 3 vehículos. Agentes de migración. Isabela sintió el pánico subir por su cuerpo, pero se obligó a mantener la calma. ¿Hay otra salida? Miguel señaló una puertita trasera. Da al patio de los vecinos, pero probablemente ya rodearon la cuadra. Isabela tomó a Esperanza en brazos y miró a Miguel. Confía en mí, dijo. Salieron por la puerta trasera, avanzando rápido por el patio estrecho. Isabela podía oír voces alzadas al frente de la casa, órdenes gritadas en español. Llegaron a una cerca baja que separaba el patio de la calle paralela. Esperanza, ¿puedes pasar por debajo? La niña asintió y se deslizó por el espacio angosto. Miguel la siguió y luego ayudó a Isabela a cruzar. Al otro lado, se encontraron en una calle más transitada, con gente caminando como si nada. Camina despacio, susurró Isabela, como si solo fuéramos vecinos dando un paseo. Caminaron 3 cuadras hasta donde Isabela había dejado el coche. Justo cuando estaban por subir al Mercedes, escucharon una voz detrás de ella. Señorita Mendoza. Isabela se volteó y vio a uno de los agentes que había estado en la oficina de su padre. Estaba solo, pero hablaba por radio, claramente pidiendo refuerzo. Suban al coche, murmuró Isabela a Miguel. Isabela, no, dijo él. Si te arrestan por ayudar, sube al coche, repitió ella con más firmeza. Miguel tomó a Esperanza y se sentó en el asiento trasero. Isabela se giró para enfrentar a la gente. Agente, dijo, tratando de sonar firme. Ellos son mis invitados. Señorita Mendoza, estas personas están siendo buscadas por inmigración ilegal. Necesito que se aleje del vehículo. Isabela dio un paso al frente,
colocándose entre el agente y el auto. Son familia, son nietos de la hermana de mi madre. Eso no cambia el hecho de que están en el país ilegalmente. Mi mamá también lo estuvo, respondió Isabel, sorprendiendo a la gente. Entró a México con visa de turista y se quedó. La única diferencia es que tuvo la suerte de casarse con un hombre rico. El agente dudó. Claramente no esperaba eso. Señorita Mendoza, entiendo su situación, pero tengo orden. Sus órdenes vienen de mi padre, lo interrumpió Isabela. Y yo le digo que esas órdenes están canceladas. No funciona así. Isabela sacó su celular y marcó un número. ¿Doctor Ramírez?, dijo cuando atendieron. Soy Isabela Mendoza. Necesito que venga al barrio de Nesa de inmediato. Traiga su identificación como abogado de inmigración. El agente frunció el ceño. Señorita Mendoza, agente, dijo Isabela, guardando el celular. Estas personas ahora tienen representación legal. Cualquier acción sin la presencia de su abogado será una violación a sus derechos. El agente habló de nuevo por radio, claramente pidiendo instrucción. Isabela aprovechó la pausa para meterse al auto. Miguel, dijo mientras encendía el motor, a veces la única manera de vencer al sistema es usando sus propias reglas. Salieron despacio de la calle, con el agente observándolos, pero sin detenerlos. En el retrovisor, Isabela vio llegar más vehículos de inmigración, pero ya era demasiado tarde. Isabela, dijo Miguel, con la voz cargada de emoción, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué arriesgas tanto por nosotros? Isabela miró por el espejo y vio a Esperanza dormida en el asiento trasero, abrazada al osito que ella le había regalado. Porque, respondió, mi mamá no pudo salvar a la familia que dejó atrás, pero yo sí puedo salvar a la familia que encontré. Condujeron en silencio por las calles de la Ciudad de México, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Isabela sabía que había cruzado una línea sin retorno. Había desafiado a su padre, confrontado al sistema, arriesgado todo por dos personas que apenas conocí. Pero por primera vez en 25 años, sentía que estaba honrando de verdad la memoria de su madre. Habían pasado 3 días desde la fuga de Ness. Isabela había instalado a Miguel y a Esperanza en un departamento seguro en la Roma Norte, lejos de las miradas de Polanco y de las redadas de migración. El abogado que había contratado, el doctor Ramírez, trabajaba sin descanso en el caso, pero las noticias no eran alentadoras. El proceso de regularización podría tomar años y no había garantía. Isabela estaba en su oficina, tratando de mantener la normalidad de los negocios mientras su vida personal se desmoronaba, cuando su secretaria le anunció una visita inesperada. Roberto Mendoza entró sin tocar, con el rostro marcado por una expresión que ella no lograba descifrar. «Papá», dijo poniéndose de pie, «si vienes para... vengo a contarte la verdad». La interrumpió Robert, cerrando la puerta tras de sí. La verdad sobre tu madre, la verdad sobre todo. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo distinto en el tono de voz de su padre, una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Roberto se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá. Isabela, tenías razón en algo. Yo borré a tu madre de nuestras vidas, pero no por los motivos que crees. Entonces explícame. Roberto suspiró profundamente, como si se preparara para revelar un secreto guardado durante décadas. Tu madre no murió de cáncer, Isabela. Murió de tristeza, pero no por la razón que... Isabela se sentó lentamente, sintiendo que las piernas no la sostenían. ¿Qué quieres decir? Roberto se giró para mirar, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Carmen no dejó de mandar dinero a la familia en Guatemala porque yo se lo prohibiera. Lo dejó de hacer porque descubrió que su hermana había muerto 3 años antes de que ella muriera. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el sonido distante del tráfico. Isabela intentaba procesar la información, pero algo no cuadraba. Pero la carta, Miguel tiene una carta de su abuela. La carta no era de la hermana de Carmen, dijo Robert con la voz temblorosa. Era de Carmen para su hermana, una carta que nunca se envió. Isabela sintió que el mundo se le derrumbaba. Se levantó de golpe y caminó hacia el escritorio donde guardaba los documentos que había investigado sobre su madre. Eso no puede ser verdad. Vi los registros, las fechas. Isabela, sienta, por favor. Ella obedeció, las manos temblorosas, mientras Roberto se acercaba. Cuando Carmen supo que Esperanza había muerto, cayó en una depresión profunda. Pasó meses escribiéndole cartas como si aún estuviera viva. Era su forma de lidiar con la culpa. ¡Nee! ¿Qué culpa? Roberto tomó una silla y se sentó frente a su hija, como si estuviera a punto de confesar algo que llevaba años enterrado. Carmen huyó de Guatemala embarazada. Isabela estaba esperando un hijo cuando llegó a México. Isabela sintió que se le escapaba el aire. ¿Qué hijo? Un niño. Lo tuvo aquí, sola, con miedo, sin papel. El bebé murió 3 días después de nacer. Complicaciones del parto, falta de atención médica adecuada. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Isabela, sin que se diera. Papá, Carmen nunca se perdonó por haber dejado Guatemala. Creía que si se hubiera quedado, si hubiera enfrentado las dificultades con su familia, su primer hijo habría sobrevivido. Cuando supo de la muerte de su hermana, la culpa se volvió insoportable. Isabela negó con fuerza. Pero Miguel, él tiene la carta, las fotos. Miguel tiene documentos reales, Isabel, pero no de la manera que ustedes creen. Roberto
Roberto se levantó y fue hasta el escritorio, sacando un sobre que había traído con él. Después de que saliste de mi oficina aquel día, contraté investigadores para averiguar la verdad sobre Miguel Ixchel. Lo que encontraron te va a sorprender. Puso el sobre en las manos temblorosas de Isabela. Ábrelo. Dentro del sobre había documentos oficiales, actas de nacimiento, registros de defunción. Isabela los leyó rápidamente, tratando de entender. Miguel Ixchel, leyó en voz alta, nacido en 1998, hijo de Carlos Ixchel y María Carmen Mendoza. Isabela dejó de leer. El papel se le resbaló de las manos. Eso no puede ser. María Carmen Mendoza era prima de tu mamá. Isabela se mudó a Guatemala después de que Carmen llegó a México. Se casó allá. Tuvo hijo. Miguel es bisnieto de la hermana de Carmen. No nieto. Isabela se levantó de golpe, caminando por la sala como un animal enjaulado. Eso no cambia nada. Sigue siendo familia. Sí cambia, respondió Robert, porque hay más. Sacó otro documento del sobre. Carlos Ixchel, padre de Miguel, no murió en un deslave. Lo asesinaron narcotraficantes porque se negó a ceder sus tierras para cultivar droga. Isabela se detuvo, girándose hacia su padre. ¿Qué estás tratando de decirme? Estoy tratando de decirte que Miguel no huyó solo por pobreza. Huyó porque su vida y la de su hermana estaban en peligro. Los mismos narcotraficantes que mataron a su padre ahora los están buscando. El silencio fue absoluto. Isabela se dejó caer en la silla, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Papá, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Roberto se acercó a ella y se arrodilló a su lado. Porque anoche los investigadores interceptaron una comunicación. Los narcotraficantes saben que Miguel está en México. Lo están buscando. Isabela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Saben dónde está? Aún no, pero es cuestión de tiempo. Isabela, tienes que entender, ayudar a Miguel ya no es solo una cuestión de migración, es una cuestión de vida o muerte. Isabela miró a su padre y por primera vez no vio al empresario frío, sino a un hombre con miedo, intentando protegerlo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te alejes de ello, que dejes que las autoridades se encarguen. Nunca. Isabela, papá, pasaste 25 años diciéndome que mamá murió por intentar ayudar a otro, y ahora me dices que murió porque no pudo ayudar a quienes más amaba. ¿No ves la ironía? Roberto bajó la cabeza, los hombros vencidos por la culpa. Solo quiero proteger. Entonces ayúdame a protegerlo. Roberto levantó la mirada, sorprendido. ¿Cómo? Isabela se puso de pie, con una nueva determinación brillando en sus ojos. Tienes contactos, recursos, influencia. Si los narcotraficantes vienen tras Miguel, tenemos que sacarlo del país antes de que lo encuentren. Isabela, eso es imposible. No tiene documento. Entonces los conseguiremos. Papá, construiste un imperio moviendo montaña. Ahora necesito que muevas una montaña por mí. Roberto observó el rostro de su hija durante un largo momento. Había algo en ella que le recordaba dolorosamente a Carmen. La misma determinación, la misma compasión feroz, la misma incapacidad para aceptar la injusticia. Si hago esto, dijo finalmente, no habrá marcha atrás. Estaremos desafiando no solo las leyes de inmigración, sino a organizaciones criminales internacionales. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Roberto suspiró, sabiendo que había perdido la batalla, pero por primera vez en 25 años no se sentía derrotado, se sentía orgulloso. Está bien, dijo levantándose, pero lo haremos a mi manera, con seguridad, con estrategia, con protección. Isabela abrazó a su padre, sintiendo una conexión que no experimentaba desde la infancia. Gracias, papá, no me lo agradezcas todavía, murmuró Robert. Esto puede costarnos todo. Entonces al menos lo perderemos haciendo lo correcto. Mientras padre e hija comenzaban a planear la operación más arriesgada de sus vidas, ninguno de los dos notó que al otro lado de la ciudad, en un pequeño departamento en la Roma Norte, Miguel miraba por la ventana con una creciente sensación de que el tiempo se agotaba. Esperanza dormía en sus brazos, mientras él tarareaba suavemente la canción de cuna que había aprendido de Isabela, y Miguel lo sabía, con esa certeza silenciosa que solo tienen los perseguidos. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Una vez más, la operación que Roberto había planeado era compleja como una sinfonía y peligrosa como un baile sobre el filo de una navaja. Durante toda la madrugada, movilizó contactos que no usaba hacía décadas, abogados expertos en casos imposibles, gestores que conocían cada grieta de la burocracia y hasta personas que preferían operar desde las sombras del sistema. Isabela llegó al departamento de Miguel a las 6 de la mañana, cargando 2 maletas y un sobre sellado que Roberto le había entregado con instrucciones precisas. Solo ábrelo cuando estén a salvo. Miguel la recibió en la puerta, con los ojos rojos por una noche sin dormir. Isabela, escuché ruidos extraños en la calle durante la madrugada, dijo, jalándola hacia adentro. Autos que pasaban lento, gente observando el edificio. Por eso nos vamos ahora, respondió Isabela, dejando las maletas en el suelo. Miguel, necesito que confíes en mí por completo. Lo que voy a pedirte va a parecer imposible, pero es nuestra única oportunidad. Esperanza apareció desde la cocina, aún en pijama, abrazando al osito que Isabela le había regalado. Corrió hacia ella y se aferró a sus piernas, como ya se había vuelto costumbre. Prima Isabela,
¿Nos vas a llevar lejos de los hombres malos?, preguntó con esa seriedad que solo los niños tienen cuando sienten el peligro real. Isabela se arrodilló para quedar a su altura, tomando su carita entre las manos. Sí, pequeña, pero primero necesito que seas muy valiente. Vamos a hacer un viaje largo y puede que extrañes este lugar. Yo no lo voy a extrañar, respondió Esperanza con firmeza. Solo quiero estar contigo y con Miguel. Esas palabras atravesaron a Isabela como una flecha directa al corazón. En ese momento, comprendió que no solo estaba salvando dos vidas, estaba formando la familia que siempre había querido tener. Miguel se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. ¿A dónde vamos? Canadá, respondió Isabela, poniéndose de pie. Mi papá tiene contactos allá. Van a tener asilo político, documentos legales, una oportunidad de empezar de nuevo. Miguel negó con la cabeza, incrédulo. Isabela, eso es imposible. Sin pasaporte, sin visa. Mi papá se encargó de todo, lo interrumpió, sacando del sobre 2 pasaportes nuevos. Miguel Ixchel y Esperanza Ixchel, refugiados políticos bajo protección del gobierno canadiense. Miguel tomó los documentos con manos temblorosas, revisando cada página como si estuviera viendo un milagro. ¿Cómo consiguió esto? No preguntes, dijo Isabela suavemente. A veces los milagros vienen envueltos en sacrificios que no podemos ver. En ese momento, sonó el celular de Isabel. Era Robert. Isabela, tienen que salir ya. Mis contactos confirmaron movimientos sospechosos en la zona. Un grupo de hombres armados llegó hace una hora. Isabela sintió que se le helaba la sangre. Estamos saliendo ahora, papá. El auto está en el estacionamiento del edificio de al lado. La llave magnética está debajo del parachoques trasero. Sigan exactamente la ruta marcada en el GPS. No se detengan por nada. Isabela colgó y miró a Miguel y Esperanza. Tenemos que irnos ahora. Bajaron por las escaleras de servicio. Isabela cargaba una maleta y a Esperanza, mientras Miguel llevaba la otra y una mochila con lo poco que poseía. En el estacionamiento del edificio vecino, encontraron un Honda Civic negro con vidrios polarizados. Isabela, dijo Miguel mientras guardaban el equipaje en la cajuela, necesito decirte algo. Ella se detuvo y lo miró directo a los ojos. ¿Qué pasa? Te mentí sobre cómo murió mi padre. Isabela sintió el corazón latir con fuerza, pero mantuvo la calma. Miguel, mi papá ya me contó sobre los narcotraficantes, sobre el peligro que ustedes enfrentan. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿Él lo sabe? Lo sabe todo, y aún así decidió ayudar. Miguel se apoyó contra el auto, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Isabela, no lo entiende. Esos hombres no van a ni siquiera en Canadá, ni siquiera con papeles legales. Van a seguir buscando. Entonces vamos a tener que ser más inteligentes que ellos, dijo Isabela, abriendo la puerta del auto. Miguel, entra. Hablamos en el camino. Salieron de la Roma Norte a las 7 en punto, siguiendo una ruta complicada que los llevaría primero a Guadalajara, luego a Tijuana y finalmente a la frontera con Estados Unidos, donde un contacto de Robert los esperaría para el cruce final hacia Canadá. Durante las primeras 2 horas de viaje, Esperanza dormía en el asiento trasero, abrazada a su osito. Miguel observaba el paisaje por la ventana, perdido en pensamientos que Isabela podía imaginar, pero no del todo comprender. Miguel, dijo él, rompiendo el silencio, cuéntame sobre tu vida en Guatemala. Antes de que todo esto pasara, él la miró, sorprendido por la pregunta. ¿Por qué quieres saber? Porque quiero conocer quién eres de verdad, no al hombre que huye, sino al que eras antes de tener que escapar. Miguel dudó por un largo momento y luego empezó a hablar con una voz que Isabela nunca le había escuchado, más suave, más joven, cargada de nostalgia. Yo quería ser maestro, dijo. La ingeniería civil era solo el comienzo. Mi sueño era volver a mi comunidad y construir escuela, puentes, casas que resistieran los terremotos. Y ahora solo quiero que Esperanza tenga la oportunidad que yo no tuve. Isabela extendió la mano y le tocó el brazo. Miguel, todavía puedes ser maestro. En Canadá, con los documentos correctos, puedes retomar tus estudios. ¿De verdad crees eso? Creo en ti. Las palabras salieron de su boca con una convicción que la sorprendió. Ella realmente creía en Miguel, no solo en su historia, sino en su potencial, en su bondad, en esa fuerza silenciosa que lo sostenía. Se detuvieron a almorzar en un pequeño pueblo del interior de Jalisco. Mientras Esperanza jugaba en un parque cercano, Miguel e Isabela hablaron sobre el futuro. Isabela, dijo él, jugueteando con la comida. Tengo que preguntarte algo. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué arriesgas todo por nosotros? Isabela miró a Esperanza, que reía bajando por un pequeño tobogán, y luego volvió la vista hacia Miguel. Porque ustedes me dieron algo que no sabía que estaba buscando. ¿Qué cosa? Una familia de verdad. Miguel la observó largo rato, como si intentara descifrar un misterio. Isabela, sabes que una vez que lleguemos a Canadá, nuestra vida va a ser completamente distinta. Ya no voy a ser el primo perdido que encontraste en el parque. Voy a ser solo Miguel. Y yo seré solo Isabela, respondió ella. No la millonaria, no la heredera de un imperio, solo una mujer que encontró a su familia. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo eso? Isabela miró a su alrededor. El restaurante sencillo, la gente común almorzando, la vida ocurriendo sin glamour ni lujo. Miguel,
Pasé 37 años viviendo en un departamento vacío, rodeada de cosas caras que no significaban nada. Y en estos últimos días, sentada en el piso de aquel cuartito en Ness, me sentí más en casa que nunca en Polanco. Miguel extendió la mano sobre la mesa e Isabela la tomó sin duda. Gracias, dijo él simplemente. Gracias, ¿por qué? Por recordarme que aún hay gente buena en el mundo. Esperanza volvió corriendo a la mesa, interrumpiendo el momento. Prima Isabela, ¿puedo pedir un helado? Claro que sí. Pequeña. Mientras la niña saboreaba su helado de fresa, Isabela y Miguel terminaron de afinar los detalles del viaje. Llegarían a Tijuana al caer la tarde, donde pasarían la noche en un hotel discreto. A la mañana siguiente, un coyote especializado en cruces legales los llevaría hasta San Diego, donde los esperaría un abogado de inmigración canadiense. ¿Y después? Preguntó Miguel. Después, ustedes empiezan una vida nueva y yo descubriré quién soy cuando dejo de intentar ser lo que mi papá espera que sea. ¿Vas a regresar a México? Isabela dudó. Había pensado mucho en eso durante el viaje, pero aún no tenía una respuesta clara. No lo sé, admitió. Tal vez me quede en Canadá un tiempo, tal vez descubra que mi lugar está donde está mi familia. Miguel sonrió, la primera sonrisa verdadera que Isabela había visto en su rostro. A Esperanza le va a encantar eso, dijo. ¿Y tú? A mí me va a gustar cualquier lugar donde no tengamos que esconder. Cuando regresaron al coche, Esperanza tomó la mano de Isabela y la de Miguel, balanceando los brazos con alegría mientras caminaba. Ahora sí somos una familia de verdad, dijo ella, como si fuera lo más natural del mundo. Isabela miró a Miguel por encima de la cabeza de la niña y vio en sus ojos la misma emoción que sentía en el pecho. No era solo gratitud ni alivio, era amor. Ese tipo de amor que nace cuando las personas perdidas se encuentran y deciden construir algo nuevo juntos. Subieron al coche y continuaron su viaje hacia el norte, rumbo a una vida que ninguno de los tres podía imaginar por completo, pero que todos sabían que sería mejor que cualquier cosa que dejaron atrás. El cruce a San Diego fue más tranquilo de lo que Isabela había imaginado. El abogado que Roberto había contratado se llamaba James Morris, un hombre con años de experiencia que los recibió en la frontera con documentos impecables y una sonrisa que transmitía confianza. Durante las 3 horas hasta el aeropuerto de Los Ángeles, Morrison explicó cada paso del proceso de asilo político en Canadá. Miguel dijo, volteando hacia el asiento trasero donde él sostenía a Esperanza dormida. Tu caso es sólido. Tenemos evidencia documentada de las amenazas que enfrentó tu familia en Guatemala, testigos que confirman la persecución política y el gobierno canadiense tiene un programa específico para refugiados como usted. Isabela observaba a Miguel por el retrovisor, viendo en sus ojos una mezcla de esperanza e incredulidad. Después de años viviendo en la sombra, la posibilidad de tener una vida legal, documentada y protegida era difícil de creer. ¿Y cuánto tarda el proceso?, preguntó Isabela. Con los documentos que tenemos, entre 6 y 8 meses para la aprobación definitiva, pero recibirán permisos de trabajo y estudio desde su llegada. Esperanza despertó cuando llegaron al aeropuerto, frotándose los ojos y mirando todo con asombro. Era su primera vez en un aeropuerto y Isabela observó con ternura su carita sorprendida. Prima Isabela, susurró Esperanza, ¿los aviones sí son tan grandes como en las fotos? Sí, pequeño. Y hoy vas a volar en uno. En la sala de embarque, mientras esperaban el vuelo a Vancouver, Isabela se apartó un momento para hacer una llamada a Robert. Él contestó al primer timbrazo. ¿Cómo van las cosas allá?, preguntó ella. Bajo control, respondió Robert, pero Isabela notó cierta tensión en su voz. Los hombres que los buscaban ya se enteraron de que salieron de la ciudad. Están regresando a Guatemala. Papá, ¿estás bien? Hubo una pausa larga antes de que Roberto respondiera. Isabela, necesito contarte algo. Anoche, después de que ustedes partieron, fui al cementerio donde está enterrada tu mamá. Isabela sintió un vuelco en el corazón y hablé con él. Le conté sobre Miguel, sobre Esperanza, sobre lo que tú estás haciendo. Y por primera vez en 25 años sentí que estaba orgullosa de mí. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Isabela. Papá, hiciste lo correcto. Hija, tu madre habría hecho exactamente lo mismo. Te amo, papá. Yo también te amo. Y Isabela, si decides quedarte en Canadá un tiempo, lo entiendo, tal vez ya es hora de que descubras quién eres fuera de la sombra del imperio que construí. Cuando Isabela regresó junto a Miguel y Esperanza, los encontró observando los aviones por la ventana del terminal. Miguel sostenía la mano de su hermana, señalando las aeronaves y explicándole cómo funcionaba. Va a ser un buen maestro, pensó Isabela, sentándose a su lado. Isabela, dijo Miguel sin apartar la vista de la ventana. Aún no puedo creer que esto esté pasando. Créelo, respondió ella, colocando una mano sobre su hombro. Usted
Ustedes merecen esta oportunidad. Work, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer en Canadá? Isabela había reflexionado sobre eso durante todo el viaje, pero solo ahora tenía una respuesta clara. Voy a empezar de nuevo, dijo. Voy a descubrir quién soy cuando no estoy tratando de administrar un imperio. Tal vez vuelva a estudiar, tal vez trabaje con organizaciones que ayudan a migrantes, tal vez simplemente aprenda a ser feliz. Miguel la miró con una expresión de profunda gratitud. Isabela, nos salvaste la vida. ¿Cómo vamos a devolverte eso? Ya lo hicieron, respondió ella. Me dieron una familia. El vuelo a Vancouver fue la primera experiencia de Esperanza en un avión, e Isabela se divirtió viendo su emoción por cada detalle. Las nubes debajo de ella, la comida en bandejita, los audífonos que insistía en usar aunque no hubiera música. Durante el vuelo, Miguel le mostró a Isabela el cuaderno que siempre llevaba consigo, el mismo que ella había notado en su primer encuentro en el parque. Es un diario, explicó. Escribo en quiche y en español. Son las historias que mi abuela me contaba, las tradiciones de nuestra familia, las cosas que no quiero que Esperanza olvide. Isabela hojeaba las páginas, viendo dibujos mezclados con palabras, mapas de lugares que Miguel recordaba de Guatemala, recetas de comida tradicional. Miguel, esto es un tesoro, dijo ella. Estás preservando toda una cultura. Es todo lo que tengo de mi tierra, respondió él. Algún día, cuando Esperanza sea mayor, le enseñaré todo eso, y tal vez puedas enseñárselo a otros niños también, como maestro. Miguel sonrió, esa sonrisa que Isabela ya sabía reconocer como auténtica. Tal vez sí. Llegaron a Vancouver al final de la tarde, recibidos por una trabajadora del programa de refugiados llamada Sarah Chen. Ella los llevó a un departamento temporal en un barrio multicultural de la ciudad, donde otras familias también estaban empezando de nuevo. El departamento era sencillo pero limpio, 2 recámaras, una sala pequeña, una cocina equipada. Para Miguel y Esperanza, que habían pasado 3 años compartiendo un solo cuarto con otras familias, aquello parecía un palacio. Este será su hogar durante los próximos 6 meses, explicó Sara. Tiempo suficiente para establecerse, encontrar trabajo, inscribir a Esperanza en la escuela. Esperanza corrió por el departamento, explorando cada rincón, riendo con una alegría que Isabela no había visto nunca antes. Era como si la niña, por fin, pudiera volver a ser niña. Prima Isabela, dijo Esperanza al volver corriendo a la sala. ¿Vas a vivir aquí con nosotros? Isabela miró a Miguel, que asintió casi imperceptiblemente. Por un tiempo sí, respondió ella, hasta que se sientan en casa. Esa noche, después de que Esperanza se durmiera en su propia cama, la primera cama solo suya en toda su vida, Isabela y Miguel se sentaron en el pequeño balcón del departamento, observando las luces de la ciudad. Miguel, dijo Isabel, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, aquel primer día en el parque, ¿por qué decidiste confiar en mí? Miguel pensó un largo rato antes de responder. Porque cuando escuchaste la canción, vi en tus ojos la misma nostalgia que yo sentía. La nostalgia de una familia que nunca conocimos por completo. Isabela asintió. Entendía perfectamente lo que él quería decir. ¿Y ahora? Ahora, dijo Miguel, mirándolo. Creo que ambos encontramos lo que estábamos buscando. Se quedaron en silencio un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Isabela pensaba en su madre, en cómo Carmen estaría feliz sabiendo que su hija había encontrado la familia que ella nunca pudo salvar. Miguel pensaba en su padre, en lo orgulloso que estaría sabiendo que sus hijos estaban a salvo, protegidos, con futuro. Isabela, dijo finalmente Miguel, gracias por enseñarnos que la familia no es solo sangre, es elección. Gracias a ustedes por enseñarme que hogar no es un lugar, respondió ella, es donde las personas que amamos están seguras. A la mañana siguiente, Isabela despertó con el sonido de Esperanza tarareando en la cocina. Era la canción de cuna, la misma que su madre solía cantar, la misma que había conectado sus vidas aquel día en el parque, pero ahora la melodía sonaba diferente. Ya no era una canción de nostalgia, sino de esperanza. Se levantó y encontró a Miguel preparando café, mientras Esperanza organizaba sus juguetes en la mesa de la cocina. Buenos días, familia, dijo Isabel, y por primera vez en su vida, la palabra familia le sonó completamente verdadera. Miguel sonrió y le ofreció una taza de café. Buenos días, Isabel, ¿lista para comenzar nuestra nueva vida? Ella tomó la taza, sintió el calor entre sus manos y miró a su alrededor. Aquella cocina pequeña, pero llena de vida. Más que lista, respondió. Estoy en casa. Afuera, Vancouver despertaba a un nuevo día, pero dentro de ese departamento pequeño, 3 personas que se habían encontrado por casualidad, o tal vez por destino, comenzaban a construir algo que ninguna de ellas había tenido antes, una verdadera familia, basada no en la sangre, ni en la conveniencia, sino en el amor, la elección y el valor de comenzar de nuevo. La canción de cuna seguía resonando por la casa, ahora cantada por 3 voces que armonizaban perfectamente, creando una melodía nueva que no hablaba del pasado, sino
sino del futuro que estaban construyendo juntos. 6 meses después, Isabela estaba de pie frente a un salón de clases en la Universidad de British Columbia, observando a Miguel explicar conceptos de ingeniería estructural a un grupo de estudiantes refugiados. Había retomado sus estudios con una beca especial para inmigrantes calificados y su pasión por enseñar se notaba en el brillo de sus ojos cada vez que hablaba sobre construir puentes que resistieran no solo el tiempo, sino también las adversidades de la vida. La resistencia de una estructura, decía Miguel, dibujando en el pizarrón, no depende solo de los materiales que usamos, sino de cómo esos materiales se conectan entre sí. Un puente fuerte es aquel donde cada pieza sostiene a las otras. Isabela sonrió, reconociendo en esa metáfora una lección que habían aprendido juntos. Esperanza estaba sentada en la primera fila, ahora con 6 años, uniformada con el delantal de su nueva escuela, donde se había convertido en una de las mejores alumnas de su grupo. La niña dibujaba en un cuaderno, creando sus propias versiones de los puentes que Miguel enseñaba. Después de la clase, los tres caminaron por el campus cubierto de nieve. El invierno canadiense había sido un reto para Miguel y Esperanza, acostumbrados al clima tropical de Guatemala, pero Isabela les había ayudado a adaptarse, comprando abrigos gruesos y enseñándoles a ver la belleza de las estaciones. Isabela, dijo Miguel mientras observaban a Esperanza jugar en la nieve. Recibí una carta hoy. ¿Del abogado? No, de México, de tu papá. Isabela se detuvo, sorprendida. Roberto había mantenido contacto ocasional los últimos meses, pero siempre a través de... ¿Qué dice? Miguel sacó un sobre del bolsillo, con el membrete de Mendoza Vega Desarrollo. Quiere ofrecernos trabajo, un proyecto especial. Isabela tomó la carta y la leyó con rapidez. Roberto proponía crear una fundación para ayudar a refugiados e inmigrantes, con Miguel como director técnico y ella como coordinadora general. El proyecto incluía la construcción de centros de acogida, programas de capacitación laboral y un sistema de mentoría para familias que estuvieran atravesando lo que ellos ya habían vivido. Miguel, dijo ella, con la voz temblando de emoción, esto es la oportunidad de transformar nuestra experiencia en algo que pueda ayudar a otros, completó él, pero solo si tú quieres. Sé que estás construyendo una nueva vida aquí. Isabela miró a su alrededor, el campus universitario, las montañas nevadas al fondo, Esperanza riendo mientras hacía un muñeco de nieve. En los últimos 6 meses, había descubierto una versión de sí misma que no conocía. Había trabajado como voluntaria en organizaciones de refugiados, aprendido francés para comunicarse mejor con otros inmigrantes y por primera vez en su vida despertaba cada día con un propósito claro. ¿Sabes lo que esto significaría?, preguntó. Significaría volver a México, enfrentar todo lo que dejamos atrás. ¿Y estás lista para eso? Miguel miró a Esperanza, que ahora corría hacia ellos con las mejillas rojas del frío y una sonrisa radiante. Estoy listo para cualquier cosa, siempre que sea al lado de mi familia. Esa noche, en el departamento que verdaderamente se había convertido en un hogar, los tres se sentaron a la mesa de la cocina para hablar de la propuesta. Esperanza, a pesar de su corta edad, participó con la seriedad que había desarrollado desde pequeño. Si regresamos a México, dijo, ¿vamos a poder ayudar a otras niñas como yo? Sí, pequeña, respondió Isabela, a muchas niñas. Entonces quiero regresar, pero solo si mi prima Isabela va con nosotros. Isabela miró a Miguel, que asintió con un leve gesto. Esperanza, dijo Isabel, arrodillándose frente a ella. Si regresamos, nuestra vida será diferente. Ya no tendremos que esconder, pero tendremos mucho trabajo por delante. ¿Trabajo ayudando personas? Sí, entonces va a ser fácil, dijo Esperanza, con esa simpleza que solo tienen los niños. Ayudar es fácil cuando tienes amor en el corazón. 2 semanas después, Isabela estaba nuevamente en el aeropuerto de Vancouver, pero esta vez la sensación era completamente distinta. No estaban huyendo, volvían a casa como una familia, con documentos legales, con un propósito claro y con esperanza. Durante el vuelo a la Ciudad de México, Miguel les mostró un cuaderno nuevo que había comenzado. Ya no era un diario personal, sino un manual de supervivencia para migrantes, consejos prácticos, información legal, historias de esperanza, todo escrito en 3 idiomas: quiché, español e inglés. Quiero que otras familias no pasen por lo que pasamos, explicó. Quiero que sepan que sí hay ayuda, que sí existen personas dispuestas a tender la mano. Isabela hojeó las páginas, viendo dibujos hechos por Esperanza, mezclados con las palabras de Miguel, creando un documento que era al mismo tiempo práctico y profundamente humano. Miguel, esto va a ayudar a miles de personas, eso espero, pero no habría sido posible sin ti, sin nosotros, corrigió Isabel. Nada de esto habría sido posible sin los tres juntos. Roberto los esperaba en el aeropuerto de la Ciudad de México y Isabela se sorprendió al ver cuánto había cambiado su padre en los últimos meses. Parecía más liviano, más humano, como si por fin se hubiera quitado un peso que cargaba desde hacía décadas. Miguel, dijo Roberto extendiéndole la mano, bienvenido de nuevo a México, esta vez como ciudadano con todos los derechos. Gracias, señor Mendoza, por todo. Llámame Robert, ya somos familia. Esperanza corrió a abrazarlo por las piernas y él
Miguel la alzó en brazos, con una ternura que Isabela no veía desde su propia infancia. «Abuelo Roberto», dijo la niña, «mi prima Isabela me dijo que tú vas a ayudarnos a construir casas para niños como yo». «Claro que sí, pequeña. Vamos a construir muchas casas, muchos puentes, muchos sueños». La Fundación Carmen Ichet, nombrada en honor a la madre de Isabela y a la abuela de Miguel, fue inaugurada 6 meses después en un terreno en el centro de la Ciudad de México. El complejo incluía un centro de acogida para familias refugiadas, aulas de capacitación profesional, un consultorio médico gratuito y una biblioteca multilingüe. El día de la inauguración, Isabela estaba en el escenario principal, frente a una audiencia de cientos de personas, migrantes, refugiados, voluntarios, autoridades, empresarios inspirados por el proyecto. Miguel estaba a su lado, sosteniendo a Esperanza, quien había insistido en estrenar un vestido para la ocasión. «Hace un año», comenzó Isabela, «yo era una mujer rica, pero vacía. Vivía en un departamento lujoso, pero sola. Hoy soy una mujer verdaderamente rica, rica en familia, rica en propósito, rica en amor». Miró a Miguel y a Esperanza, luego a Roberto en la primera fila y después a los cientos de rostros que la miraban con esperanza. «Esta fundación existe porque creemos que nadie debería vivir en la sombra, que todo niño merece soñar con su futuro, que toda familia merece dignidad y que el amor no entiende de frontera, papeles, ni clases sociales». Cuando terminó su discurso, Esperanza subió al micrófono. Ahora con 7 años, se había vuelto una oradora natural, heredando la pasión de Miguel por la enseñanza y la determinación de Isabela por la justicia. «Quiero cantarles una canción», dijo, su voz clara resonando por todo el auditorio. «Es una canción que mi bisabuela cantaba, que mi prima Isabela aprendió de su mamá, que ahora yo canto para todos los niños que necesitan saber que no están solos». Y entonces, con voz dulce y firme, Esperanza comenzó a cantar: «Duérmete, mi niño, que la luna te cuidará, las estrellas son tu mando, el amor te abrigará». Una a una, otras voces se unieron a la suya: Miguel, Isabela, Roberto, y luego decenas, cientos de personas cantando juntas la canción que había unido sus caminos, una melodía de cuna que se había convertido en himno de esperanza. Cuando terminó la canción, Isabela miró a su alrededor y vio lágrimas en los ojos de casi todos los presentes, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de reconocimiento, de pertenencia, de esperanza renovada. Esa noche, cuando todos los invitados ya se habían ido, Isabela, Miguel y Esperanza caminaron por las instalaciones vacías de la fundación. Las habitaciones estaban listas para recibir a las primeras familias la semana siguiente. Las camas hechas, la cocina equipada, la biblioteca organizada. «Isabela», dijo Miguel, deteniéndose frente a una pared donde colgaba la fotografía original de las 2 hermanas, Carmen y Esperanza Ichet, «¿crees que estarían orgullosas?». Isabela miró la foto, luego a Miguel y a Esperanza y después a todo lo que habían construido juntos. «Creo que ellas sabían que este día llegaría», respondió. «Creo que todo lo que vivimos, el dolor, la separación, el miedo, la esperanza, todo eso nos trajo hasta aquí». Esperanza se acercó a la pared y tocó con delicadeza la fotografía. «Bisabuela Esperanza», susurró, «gracias por guardar la foto, gracias por enseñarle a Miguel a cantar, gracias por ayudarnos a encontrar a nuestra familia». Isabela tomó la mano de Miguel y la de Esperanza, formando un círculo frente a la fotografía. «Gracias, Carmen», dijo, hablándole a su madre por primera vez en 25 años, «por enseñarme que el amor es más fuerte que el miedo, que la familia vale más que la fortuna y que hay canciones que atraviesan generaciones hasta llegar a los corazones que necesitan escuchar». Salieron de la fundación tomados de la mano, caminando por las calles de la Ciudad de México bajo un cielo estrellado. Eran 3 personas que se habían encontrado por casualidad, o tal vez por destino, y que ahora dedicaban sus vidas a asegurarse de que otras familias no tuvieran que vivir separadas por el miedo. La canción de cuna seguía resonando en sus corazones, ya no como un recuerdo del pasado, sino como una promesa del futuro que estaban construyendo juntos, una nota a la vez, una familia a la vez, una esperanza a la vez. Y en algún lugar, entre las estrellas que velaban por la ciudad dormida, 2 hermanas que se habían amado más allá de la distancia y del tiempo, sonreí, sabiendo que el amor que sembraron finalmente había florecido en algo más grande de lo que jamás imaginaron. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si tocó tu corazón de alguna manera, déjanos un comentario contándonos qué te hizo sentir, qué temas te gustaría ver en las próximas historias. Tus sugerencias son muy valiosas para nosotros, y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para unirte a esta comunidad que cree en el poder transformador de las historias. Hasta la próxima.